Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice de la siguiente manera: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Quiero invitarles a que por favor lean ese versículo conmigo, por favor. Versículo 7. Dice la palabra del Señor así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta mañana yo quiero que estemos hablando acerca de cómo solucionar conflictos en la misión. ¿Cómo solucionar conflictos en la misión? Lo que se está presentando acá y lo que Lucas está mostrando es un conflicto. Una situación que se presentó debido a las circunstancias que se estaban dando dentro de la misma comunidad. Y pongo un ejemplo para ambientar un poco la situación que se está presentando. Dentro de nuestro país hemos vivido un conflicto armado que ha durado más de 50 años. Pero en este momento hay un intento nuevamente por solucionar este conflicto, y las partes involucradas se han sentado allí en La Habana, Cuba, para tratar de solventar, de solucionar el conflicto. Es un intento, puede que estemos o no estemos de acuerdo con lo que se está dando allá, pero es un intento para tratar de solucionar el conflicto que ha afectado a nuestro país por más de 50 años. Hemos visto conflictos a nivel latinoamericano, de nuestros países, de nuestro país con otros países o de países vecinos. Recientemente entonces vimos cómo se solucionó, por ejemplo, un conflicto que también llevaba varias décadas entre Cuba y los Estados Unidos por causa del embargo que tenía Estados Unidos contra Cuba. Y como ya en medio de la Cumbre de las Américas pudimos ver ese momento que los periodistas llamaron histórico, de la mano de Raúl Castro estrechando la mano de Barack Obama. Y ahí están tratando de solucionar también un conflicto. Pero lo que quiero apuntar con todo esto es que son las partes involucradas las que van a plantear las soluciones. Por eso es un intento por tratar de solucionarles. De la misma manera, en este momento y en esta situación particular que se está dando en Jerusalén en estos días, hay un intento por solucionar un conflicto que se levanta dentro de la comunidad. Desde el capítulo 5 al capítulo 6 no podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido. Tampoco podemos determinar cuántas personas habían en ese momento dentro de la comunidad cristiana. Algunos de los estudiosos piensan que habían transcurrido apenas unos 4 o 5 años desde el último evento en que los apóstoles habían sido perseguidos por los sacerdotes y estos los habían intimidado. Recuerdan que lo habíamos estudiado la semana pasada, y el pastor Edwin nos había estado hablando acerca de cómo se levantan conflictos, y uno de los conflictos que a veces también se va a levantar es un conflicto interno. El conflicto que se había presentado en el capítulo 5 fue un conflicto externo. Pero este es un conflicto interno. Son los mismos hermanos en los que van a encontrarse este conflicto. Porque donde hay personas, siempre hay conflictos. Donde hay personas, siempre hay conflictos. Miren, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en Proverbios: hierro con hierro se aguza o se afila. De igual manera, el rostro del hombre con el rostro del hombre. Eso nos está hablando del trato que hay entre los seres humanos, entre las personas, y cómo esos tratos van a generar chispas,
van a generar dificultades. Pero allí se está formando algo y es importante que nosotros veamos cómo podemos solucionar los conflictos. En nuestro caso, nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que hay problemas y hay circunstancias que no podemos evitar. O sea, hay circunstancias que se presentan que en muchas ocasiones no las podemos evitar. Pero lo que sí debemos entender, mis amados hermanos, es que debemos tratar. Lo importante en este caso es que a pesar de que surjan conflictos en la iglesia debe saber cómo tratarlos correctamente. Por eso usted va a ver a los 12 apóstoles tomando en serio el problema en vez de pasarlo por alto, y van a tratar de evitarlo. Para poder entender esta enseñanza, entonces yo quiero que tengamos en cuenta este título y vamos a ver 4 puntos importantes acá. Cómo solucionar conflictos que surgen dentro de la misión, dentro del trabajo que estamos desarrollando, dentro de las actividades que nosotros estamos teniendo. Y por eso quiero que tomemos 4 puntos. El primero va a ser análisis del conflicto. El segundo, se escuchan las partes implicadas. La propuesta para la solución del conflicto y por último, la bendición después del conflicto. Y quiero entonces que empecemos a mirar y estudiar la palabra del Señor. Y vamos a volver a retomar el texto. ¿Me quiere acompañar, por favor? Quiero rogarle que lea conmigo el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar un conflicto, o cuando surge un conflicto, y además quiero hacer una aclaración acá, esto se aplica a cualquier conflicto que surja. O sea, usted debe entender que estos pasos que ellos aplicaron se aplican a cualquier conflicto que nosotros podamos enfrentar a diario. A veces solo pensamos que hay cosas que podemos evitar o que dejamos pasar el tiempo y no solucionamos. Pero la verdad, cuando no se hace la solución, los problemas en vez de disminuir tienden a aumentar. Y por eso es importante abordar un conflicto en el momento en el que surge. Yo me pregunto, y retomando un poco la ilustración que les daba al principio, si el conflicto armado en nuestro país se hubiera atendido de la mejor manera en el momento que surgió, ¿hubiéramos estado o estaríamos experimentando los estragos que hoy vivimos? Yo creo que no. Yo creo que no. Y el conflicto que estos hermanos vivieron en Jerusalén, al ser tratado de la forma en que fue tratado, evitó que el problema aumentara. Ahora, surgirían otros conflictos más adelante. Y Lucas en Hechos nos va a mostrar otros conflictos. Y nos va a mostrar otras formas en cómo se enfrentaron estos conflictos. Pero estos pasos son óptimos para poder solucionar entonces un conflicto. Entonces, lo primero, análisis del conflicto. Lo primero que va a haber para analizar el conflicto es quiénes están involucrados y cuál era el conflicto que había. ¿Quiénes eran las personas que estaban involucradas? Entonces usted va a encontrar allí que la palabra de Dios nos dice que eran los griegos y los hebreos. Además hay un grupo allí que está siendo afectado, porque siempre en un conflicto hay un grupo afectado. Hay un grupo afectado, y el grupo afectado eran las viudas griegas. Ahora, también entran a mediar allí los 12 apóstoles, los 12, aquellos que en ese momento estaban ejerciendo la autoridad dentro de la iglesia. ¿Quiénes eran entonces los grupos involucrados? Miremos entonces quiénes eran. Primero hay que entender quiénes eran los griegos, porque allí la palabra de Dios nos está hablando de que era un grupo de griegos. Ahora, estos griegos no eran nacidos en Grecia o, ¿cómo decirlo de la mejor manera? O mejor de esta forma, lo expreso así. Eran judíos que habían nacido fuera de Jerusalén, en Grecia, en las regiones de Asia. O sea que eran de habla griega. En algunas versiones de hecho lo colocan así, judíos de habla griega. ¿Por qué esos judíos estaban en esta comunidad en Jerusalén? Para muchos de ellos, el morir en Jerusalén les garantizaba el hecho de la resurrección. Era una creencia que ellos tenían. Entonces muchos volvían a Jerusalén para pasar sus últimos días y morir allí y entonces garantizar su resurrección.
Por eso entonces había muchas viudas, porque posiblemente esos ancianos que habían venido desde fuera ya habían muerto y estaban solos. Estos eran. Y había una gran cantidad de viudas. Y les recuerdo, como había mencionado en algún pasaje, en algún estudio anterior, que había una situación particular cuando alguna persona se acercaba y creía en el Evangelio, y era el hecho de que cuando alguien se acercaba, muchas veces su familia los rechazaban y los dejaban. Y quedaban en una situación muy vulnerable aquellas que eran viudas. Porque cuando sus esposos morían, sus hijos eran los que recibían la herencia. Y si sus hijos no cuidaban de estas mujeres, pues estas mujeres quedaban en una situación muy difícil. Anciana ya, ¿cómo podría trabajar? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Vio una necesidad y atendió esta necesidad. Eso fue lo que hizo la iglesia. Y por eso es que usted va a encontrar viudas acá que están siendo atendidas. Pero hay una situación particular. Resulta y sucede que se menciona otro grupo. ¿Y quiénes eran? La palabra de Dios nos dice acá que los hebreos. Estos son judíos que habían nacido en Jerusalén. Y el judío que había nacido en Jerusalén tenía una fea costumbre. Y era que se creía más importante que los demás. En pocas palabras, y perdonen la expresión que voy a usar, se creía la última Coca-Cola del desierto. Eran más buenos que el pan, mejor dicho. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces ellos consideraban que eran más importantes y al ser nacidos en Jerusalén eran en sí mismos mayoría. Entonces usted se podrá imaginar la situación que se está presentando acá. Judíos nacidos en Jerusalén que se consideran más importantes, pues a quienes van a atender con mayor diligencia, con mayor preocupación. Pues aquellas que son las viudas que han nacido en Jerusalén. Por eso es que surge este conflicto. Los judíos que habían creído que venían de fuera, que eran de habla griega, pues se sentían discriminados y estaban sintiendo que las viudas griegas estaban siendo afectadas por esta situación. Y hubo murmuración. ¿Cuál fue el conflicto que se presentó acá? Hubo murmuración. En otras versiones la palabra murmuración es cambiada por la palabra queja. Queja. Yo me los puedo imaginar a estos hermanos judíos de habla griega hablando entre ellos, diciendo, pero si ve, el hermanito fulano de tal, ese judío que nació allá en Palestina se cree más importante que nosotros, y si ve, en vez de pasar donde la hermana que estaba teniendo necesidad, la pasó por alto y la ignoró. Esa fue la situación. Ese fue el conflicto, hubo murmuración, hubo una queja, hubo una conversación de descontento en privado. Y eso fue lo que surgió o lo que provocó el problema. Ahora, yo quiero que miremos acá porque había otro grupo allí, que se menciona en el versículo 2, que hicieron los 12, convocaron a la multitud, o sea que allí también estaban involucrados los 12. Muy posiblemente, no lo puedo asegurar, pero quiero pensarlo, imaginarlo y llevarlos a pensar así, muy posiblemente los judíos de habla griega habrían hablado de los apóstoles y habrían dicho, es que ellos son los culpables. Ellos son los que tienen la culpa porque han desatendido. O sea, no solamente la queja era contra los judíos de habla hebrea, o los que habían nacido en Jerusalén, sino también contra los apóstoles por esta situación. Ustedes se podrán imaginar el descontento. Y yo les pregunto, cuando hay descontento, cuando hay una situación que afecta, ¿cómo es el trato de unos con otros? A veces uno pasa y ni mira a la otra persona. A veces uno pasa y entonces prefiere ignorar. Y esa situación no se debía presentar. Miren, hemos visto una comunidad que hasta el momento no había tenido problemas. Su mayor problema era que los estaban persiguiendo. Pero hasta el momento no se había presentado ninguna situación que los amenazara. Pero esta situación fue atendida de una manera distinta. Porque es que los problemas que son atendidos desde adentro son más importantes que a veces los de afuera. Y yo puedo imaginar a los apóstoles ocupados. Dicen que ellos tenían múltiples ocupaciones. Usted los puede ver allí. Lucas nos da un ejemplo de lo que estaban haciendo los apóstoles. Que perseveraban, que enseñaban, que estaban reuniéndose, compartiendo la palabra de Dios, orando. Y eso era también lo que estaba haciendo la comunidad. Pero entonces empieza a surgir esta situación.
Entonces es cuando tiene que haber un aspecto bien importante acá. Y por eso les pongo un ejemplo. El de cuando hay un conflicto, ¿a quiénes se tienen que escuchar? A las partes implicadas. Por eso es que los apóstoles, versículo 2, y quiero invitarles a que lo vuelvan a leer, ¿qué hicieron? Dice, entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos. Noten esto. ¿Convocaron solamente a los judíos de habla griega? ¿O convocaron solamente a los judíos de habla hebrea? No, convocaron a toda la multitud. A toda la multitud. Yo creo que no estuvieron todos los que en ese momento eran creyentes, pero sí hubo una buena parte, un numeroso grupo de creyentes en ese momento. Y allí entonces se van a escuchar a las partes implicadas. Los 12 convocan a la reunión y empiezan a atender el problema. Y yo quiero que miremos entonces acá, ¿cuál era el verdadero problema? El verdadero problema es que no se puede desatender una cosa para atender otra. Cada uno tenía una responsabilidad. Yo quiero que note esto. Cada uno tenía una responsabilidad. Tenían una responsabilidad. ¿Quiénes eran responsables? Los apóstoles, dicen ellos, que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos tenían su responsabilidad. Había que atender el problema y la situación de una forma particular. O sea, ellos no pueden dejar de desatender lo que están haciendo para atender una situación diferente. Hay que entrar a dialogar, hay que entrar a buscar una solución. Y es entender que hay aspectos que son principales y que son primordiales, pero no significa que haya otros que sean menos importantes. Amén. Hay aspectos que son bien importantes. Y ellos van a usar aquí una expresión que a mí me impacta muchísimo. Léala por favor conmigo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. ¿Por qué usarían esta expresión? ¿Por qué usan la expresión no es justo? Están expresando ellos en su condición algo que es importante entender. No estaban de acuerdo con esta situación que se estaba dando. No estaban de acuerdo con el problema que se estaba presentando. Y lo que están expresando aquí con este no es justo aduce al desagrado de la situación. Ellos están expresando qué es entonces lo que va a ser apropiado y qué va a ser lo deseable que se debe hacer. Lo conveniente es no dejar de cumplir con la responsabilidad que ellos tienen, y es la de la enseñanza, para atender otros oficios. Su ministerio y su prioridad es la proclamación de la palabra de Dios. Hay una necesidad entonces de comprender que hay que repartir responsabilidades. A mayor cantidad de gente, a mayor cantidad de creyentes, pues deben haber más personas involucradas en el trabajo. O sea, entre más gente, más personas deben estar atendiendo las necesidades. Y noten ustedes, mire, la palabra de Dios, y lo hemos estado viendo ahorita en la clase de eclesiología, la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo, cada parte dentro del cuerpo cumple una función, aun aquellas que nosotros consideramos que no son útiles. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos que deben ser puestos para la gloria y honra del Señor en su trabajo en la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos que deben ser puestos para la gloria y honra del Señor en el trabajo de la iglesia. Puede ser una cosa sencilla, puede ser algo simple, pero eso que usted hace simple, como por ejemplo mover una silla y colocarla en un puesto para que esté organizado el salón, es un servicio que usted está prestando. Y hay personas que tienen distintos dones que pueden ver cosas que nosotros no tenemos. Y si esa persona deja de cumplir con su responsabilidad o deja de hacer aquello que es su don, entonces se va a notar eso que ha dejado de hacer. Y aquí entonces están los apóstoles convocando a la multitud y diciendo, no es bueno que nosotros dejemos de hacer una cosa para hacer a la otra. Y yo quiero apuntar una cosa acá.
Porque ellos están hablando de servir a las mesas. Y cuando nosotros en la actualidad pensamos en servir a las mesas, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en servir a las mesas? En un mesero, ¿cierto? En una persona que cumple el oficio, ¿cómo dices, Martica? El de atender a alguien. Pero acá, en la expresión que está puesta de servir a las mesas, no solamente se limita a ese aspecto. Cuando hablan de servir a las mesas, es de alguien que está sentado en un lugar administrando. Y noten ustedes, que más adelante lo vamos a ver, las cualidades que los apóstoles dicen que deben tener estas 7 personas. Porque tienen que cumplir con una serie de responsabilidades que indican que son buenos administradores. Y lo hago notar por lo siguiente, mis amados hermanos, porque es que dentro de la iglesia y dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo en la misión, no hay ningún trabajo que sea más importante que otro. Somos nosotros, seres humanos caídos y pecadores, que tenemos la tendencia a colocar trabajos que son más importantes. Somos nosotros los que nos ponemos títulos y que nos gusta que nos digan de X o Y manera. Pero yo he insistido en esto, y varios me lo han escuchado acá. El título que uno tiene no determina un nivel de autoridad, determina es un oficio que uno está haciendo. Y esto es lo que los apóstoles quieren apuntar también acá, porque para solucionar este conflicto, imagínense la situación. Hay una murmuración entre unos contra otros y les ponen a uno que sea más importante. ¿Qué hubiera pasado con este conflicto? Muy posiblemente se hubiera agrandado. ¿Me hago entender? Es importante entonces que entendamos que nosotros tenemos un título para cumplir con un oficio, no simplemente para ser más importante que otros. Aquí los apóstoles van a notar que los que se necesitan son personas que deben tener unas capacidades distintas a las que ellos puedan tener. Distintas a las que ellos puedan tener. Por eso es que ellos van a pedir una serie de requisitos. Y el ministerio de servir no es que no sea importante, es que su llamado, en este caso el llamado de los apóstoles, es el de la enseñanza. Y ellos lo van a enfatizar acá. Dice el versículo 4, léalo conmigo por favor. Y nosotros perseveraremos en él, en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces se necesitan personas que estén abarcando distintos campos o distintas frentes de trabajo para que ellos puedan enfocarse en su frente de trabajo. Amén. Si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, por favor levante su mano. Usted sabe que aquí puede preguntar o puede aportar también. Y es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, vamos entonces a mirar el versículo 3 y es el segundo punto que quiero que miremos. La propuesta para solucionar el conflicto. Vamos a mirar entonces el versículo 3, porque aquí es donde se presenta la propuesta para solucionar el conflicto. ¿Cuál fue el primer punto? Analizar el conflicto. ¿Quiénes son los que están involucrados y cuál es el conflicto? Y mirar si en el conflicto hay otras aristas allí. Y el segundo entonces es la propuesta para solucionar el conflicto. Lean el versículo 3 conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Llegaron entonces ellos, y les pregunto, ¿llegaron los apóstoles a ver qué pasaba? Les pregunto, ¿llegaron ellos a ver, bueno, miremos a ver qué eso nos ocurre allá? Los convocamos y miramos a ver qué. No, ellos llegaron con una propuesta clara. Ellos sabían que tenían que llegar con una propuesta. Ahora, ¿por qué no pidieron la propuesta allí a la comunidad? ¿Cuán difícil es poner de acuerdo a un grupo de personas, y si es un grupo de personas muy grande, para ponerlas de acuerdo con algo? Exacto. Si hay desbalance, ¿cierto? Si hay desbalance, entonces la balanza se va a inclinar en favor de uno o del otro. Esto es lo que se conoce, perdón, lo voy a usar de esta manera, como mediadores. Entonces aquí los apóstoles, ¿qué van a hacer? Mediadores.
y el mediador va a llegar con una propuesta. Lo estamos viendo ahorita recientemente con los conflictos que se han levantado ahora recientemente. En el conflicto, por llamarlo de alguna manera conflicto, porque no creo que sea un conflicto, Venezuela-Estados Unidos. Colombia, nuestro presidente ha dicho que él quiere ser mediador entre ese conflicto que se ha levantado. Y entonces buscan la manera de poder ponerlos de acuerdo, pero llegan con una propuesta. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Llegaron con una propuesta clara ante la comunidad, bien pensada, para resolver el problema. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 25:1, planes bien pensados, ¿qué? ¿Recuerdan ustedes ese versículo? Búsquelo por favor conmigo. Proverbios 25:1. Proverbios 25, por ahí ya lo dijeron, ¿qué? Proverbios 25:1, planes bien pensados, pura ganancia. Pero vamos a verificarlo allí en la palabra de Dios. No sea que yo tenga mal la cita. Sí, efectivamente, sí, tengo mal la cita. Perdonen, yo busco la cita y se las digo después. El proverbio dice así, planes bien pensados, pura ganancia, pero no es 25:1. Les pido excusas por eso, yo busco bien la cita y se las manifiesto, ¿listo? Pero entonces ellos llegaron con una propuesta bien pensada. Y lo que les van a decir a ellos es que tienen que hacer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, la palabra buscad acá, en el original, va a tener un énfasis bien especial, porque no se limita simplemente a mirar, sino a inspeccionar y a seleccionar cuidadosamente basados en una investigación meticulosa. Melanie. Gracias, Melanie. 21:5. Muchísimas gracias, Melanie. Proverbios 21:5. Entonces ya tenemos la cita y le agradezco a Melanie por la ayuda. ¿Listo? Entonces ¿qué significa buscar? Seleccionar meticulosamente. O sea, las personas que debían estar allí para solucionar el conflicto y los que iban a poder arreglar el conflicto no podían ser cualquier persona. Y noten ustedes, tenía que ser de entre la multitud. Buscad, hermanos, entre vosotros. Y yo lo manifestaba así el viernes pasado en clase. La solución a este conflicto se dio entre las mismas personas que estaban involucradas en el conflicto. Noten de dónde salió la solución al problema. Entre aquellos que estaban siendo parte del conflicto. Aquellos que habían sido involucrados en el conflicto estaban allí solucionando el conflicto. Era buscar a personas para un propósito determinado. Y es importante entender esto. Miren, buscar la solución a un conflicto nunca es fácil. Y por eso es importante mirar con detalle. Porque las soluciones fáciles no existen. A veces toma tiempo, pero es importante entonces mirar cómo se soluciona. Hay gente para cada situación y para cada aspecto. Dios ha dado sabiduría para poder resolver los problemas, y entre esa sabiduría que dio a los apóstoles, entonces les mostró que la forma de solucionar el conflicto era a través de estas personas que se iban a levantar para poder llevar el alimento a las viudas allí. Elijan con cuidado hombres muy respetados, dice una versión. Elijan con cuidado hombres muy respetados, personas en las que se pueda confiar, que sean sabios. Eran estas personas, 7 hombres. Uno solo no podía hacer todo el trabajo. Tenía que ser un grupo. Y miren que allí es importante entender esto. Yo me pongo a imaginar también, la escritura no nos lo dice, pero entre los que nombraron, yo pregunto, ¿todos tendrían el mismo pensamiento? Muy posiblemente entre ellos también hubiera podido haber roces. Pero aquí es cuando entra eso que nosotros vamos a estar aprendiendo en estos siguientes días, el 26 de abril, y valga la cuña acá, armando los rompecabezas interpersonales. Porque es que yo tengo que conocerme y conocer a la otra persona con la que me relaciono para poder realizar un trabajo en equipo. En la iglesia y en la misión y en la vida, nosotros no podemos creer que podemos solos. Siempre vamos a necesitar la ayuda de otra persona. Siempre vamos a necesitar de alguien que esté a nuestro lado apoyándonos. No podemos solos.
Yo les pregunto, cuando hemos intentado hacer cosas solos, a veces no nos funcionan. ¿Por qué es? Porque estamos haciendo demasiado esfuerzo cuando con la ayuda de otra persona podríamos solucionar mejor las cosas. Y por eso nombraron a 7. Ponen unas condiciones que tendrían que ser de buen testimonio, muy respetados, preparados para manejar entonces el dinero y los recursos. ¿Recuerdan ustedes que les hablaba de servir a las mesas? Pero ese servir a las mesas era alguien que cumplía una función de un administrador. ¿Recuerdan que en unos capítulos anteriores qué hacían los creyentes cuando llegaban al Evangelio? Y Bernabé fue un ejemplo de eso, que tenían propiedades y las vendían y repartían a cada uno conforme a sus necesidades. Eso quiere decir que manejaban unos recursos económicos, manejaban dinero, manejaban unas ayudas en especie, alimentos. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Mirar la situación de cada viuda y con respecto a eso entonces debían dar a esa viuda. Por eso debían tener buen testimonio. Hoy en día, tristemente, nuestros administradores en mucho caso no son muestra de buen testimonio. Pero estos hombres debían ser de buen testimonio. Y eso se refleja también en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué nosotros podemos dar un buen testimonio en la vida cristiana? Porque para nosotros lo más importante no es el amor al dinero. Nuestro mayor amor es hacia el prójimo y al Señor. Y eso nos lleva a no ser codiciosos. La palabra de Dios habla acerca de unos requisitos que deben cumplir los líderes, y entre esos requisitos va a estar que no debe ser, o que deba amar más al dinero. Y estos hombres muestran, o debían mostrar eso, buen testimonio. No debían preocuparse entonces por acumular para ellos. Lo segundo era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo también hay que entenderlo, porque no es llenos de los dones espirituales que muchas veces nos quiere mostrar a nosotros, como el hablar en lenguas o como el hacer milagros. Aunque podemos ver, por ejemplo, en Esteban o en Felipe, que fueron hombres llenos del Espíritu Santo a los que él guió a hacer determinadas cosas. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, llenos del Espíritu Santo le permite a Esteban sufrir el martirio por causa de Cristo, porque era lleno del Espíritu Santo. O sea, ella era lleno del poder que Dios le daba para soportar. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, llenos del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que es el fruto del Espíritu Santo. El amor, gozo, paz. Amén, ustedes se lo saben muy bien, eso me encanta. Que los tengamos claros, porque esos son los que nosotros debemos reflejar. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Reflejar el fruto, dar fruto. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y esto era lo que tenían estos hombres. También tenían sabiduría, llenos de sabiduría. Y era la capacidad para entender y en consecuencia para actuar de manera sabia. O sea, podían observar la situación de una persona y conforme a esa situación observada, entonces podían actuar. Eso era llenos de sabiduría, que sabían administrar y podían entonces encargarse de este ministerio de administrar. Eso significa ser llenos de sabiduría. Ahora, la elección, ¿a quién le iba a pertenecer? ¿Qué decían los apóstoles? Buscad entre ustedes. ¿Quiénes tenían que escogerlos? La misma comunidad, exactamente, la misma comunidad. Y entre la misma comunidad entonces debían buscar con diligencia, usted tiene este don, usted podría hacerlo, Felipe, ¿no le parece? Venga Felipe para acá, venga Esteban, venga Prócoro. Entre ellos mismos buscaron con diligencia a estas personas. Pero ¿quiénes son los encargados de validar entonces, de aceptarlos, de nombrarlos? El versículo 4 nos va a decirlos, el versículo 5, dice la palabra del Señor así, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué hacen los apóstoles? Validan allí, los líderes son los que van a validar entonces. Y entender que, como veíamos nosotros el viernes, esa expresión, esa idea de líder dentro de la iglesia no debería estar, porque todos somos servidores los unos de los otros. Y a veces la idea de líder es pensar en una persona que es más importante. No, líder es el que sirve.
Y lo pongo de esta manera, líder es el que sirve acá. Los apóstoles entonces lo único que están diciendo es, estos son los que ustedes han escogido, vamos a orar por ellos para que el Señor les guíe. Y es validarlos también para que la comunidad los reconozca y los pueda ver como aquellas personas que han sido encargadas de un ministerio, pero no porque sean más importantes o no porque tengan mayores capacidades que los demás, simplemente eran unos que tenían unos dones distintos al del resto de la comunidad, porque todos tienen dones. Entonces, hay entonces una solución y no hay una separación entre lo espiritual y lo secular. Miren que ellos tenían que ser llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, porque la sabiduría les va a permitir saber cómo actuar en determinadas situaciones. Amén. Entonces, viene entonces la solución al conflicto y es lo que estamos viendo. Versículo 5, el tercer punto. Solución al conflicto. La palabra de Dios nos dice así, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Miren que ellos llegan aquí con la solución, con la propuesta para solucionar el problema y la propuesta agrada a la multitud. Eso quiere decir que agradó tanto a judíos de Palestina como a judíos de habla griega. ¿Y qué hacen? Dice que buscaron entonces, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y yo quiero hacer notar aquí un aspecto bien importante, porque de los que fueron escogidos, y noten esto bien importante, todos se puede pensar que por sus nombres eran griegos. Todos por sus nombres eran griegos, no eran judíos. O sea que la solución sale también del que es afectado en esta situación. Miren que ellos están solucionando el problema a partir de la murmuración que hay de unos contra otros. Y de los mismos que están siendo afectados sale la solución. Y entonces escogen a estos. Ahora, el servicio que ellos presentan o que van a prestar no se va a limitar entonces al servir a las mesas. Porque esto también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El servicio que nosotros prestamos, y el más importante, es el del predicar el mensaje de la palabra de Dios. El predicar a Cristo muerto en una cruz y resucitado por causa del pecado. Ese es el mayor servicio. Y por eso usted va a encontrar a un Esteban dando testimonio de Cristo, y por eso usted va a encontrar a un Felipe dando testimonio de Cristo, y posiblemente los otros, aunque no los menciona, van a estar haciendo lo mismo, independientemente del trabajo, de la labor que puedan estar desempeñando en la iglesia, independientemente de la situación que puedan estar cumpliendo, allí están ellos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo ellos. Están cumpliendo entonces con su responsabilidad. Tal vez la idea de escogerlos a ellos es también para restablecer la confianza de unos con otros. No sabemos cómo pudo haber sido la idea, pero lo importante es que aquí hay una solución al conflicto y hay una bendición. Yo quiero que con esto ya vayamos cerrando. Hay una bendición después de que el conflicto es solucionado. Y quiero que por favor volvamos a leer el versículo 7, porque miren la respuesta del Señor. Porque cuando hay solución al conflicto y cuando se pueden solucionar los problemas, ¿cómo quedan las partes involucradas? ¿Cómo quedan? Hay paz, hay tranquilidad. De pronto ya no van a ser los mejores amigos, pero ya hay una tranquilidad, ya hay una paz, ya puede haber convivencia distinta, porque la situación está siendo atendida. Y noten ustedes esto, el versículo 7. Dice la palabra del Señor, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren que hay una bendición después de que el conflicto es resuelto. El versículo 7 nos lo va a mostrar así. En resumen, Lucas nos está mostrando qué fue lo que pasó después. Porque ese es un resumen de los que hace Lucas. Para decirnos después de la situación, mire lo que pasó. Lo primero es que crecía la palabra de Dios. Y esto quiere decir, o puede mostrar dos cosas. Que la palabra de Dios llegó a formar parte del pueblo y de su vida espiritual. Puede verse de esa manera. O segundo, por la predicación del mensaje del Evangelio, que es lo que más nos muestra el pasaje, es que más gente llegaba a los pies de Cristo. Que creciera la palabra de Dios quiere decir que había más personas predicando, que los apóstoles entonces habían podido enfocar todos sus esfuerzos, todo su conocimiento, todas las intenciones allí para predicar la palabra del Señor. Y como consecuencia Dios estaba respondiendo, trayendo más personas.
Eso es que creciera la palabra del Señor. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos de los estudiosos calculan que había más o menos unos 20,000 sacerdotes en ese tiempo en Jerusalén. Y dice que muchos de ellos se acercaban. Ahora dice de los sacerdotes, no el sumo sacerdote ni el Sanedrín, pero sí de los que hacían tal vez los oficios más pequeños. ¿Recuerdan que ustedes que los apóstoles se reunían en el templo? Y allí en el templo, ¿quiénes oficiaban también? Los sacerdotes. Entonces había una continua transitar de sacerdotes allí. Y muchos entonces estarían escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Por eso podían aceptar y oír y creer en que Cristo había muerto también por ellos. Y muchos se acercaban a la fe. En este momento ellos, como no había separación entre el cristianismo y el judaísmo, podían entonces seguir oficiando en el templo, pero muchos ya habían creído. Son estos los que abrazan la fe. Y concluyo diciendo esto, una exposición de lo que Roberto Simmons en su libro Exploremos Hechos manifiesta con respecto a este versículo. Cualquier conflicto que esté enfrentando la iglesia tiene la posibilidad de resultar en bendición también, si lo manejan los líderes en la forma adecuada. Nunca se deben ignorar los problemas internos ni esperar que se solucionen solos. Y yo agregaría que es importante que nosotros como creyentes y cada uno como parte implicada en cualquier conflicto que enfrentemos, debemos saber enfrentarlo. Debemos buscar la solución. Cualquiera que sea la situación. Por eso yo quiero que miremos algunas aplicaciones prácticas y con esto quiero finalizar ya. Las dificultades y los conflictos deben ser atendidos con diligencia y lo más pronto posible para que no se aumenten. Cuando surge un conflicto debe ser atendido. Escuchar las partes implicadas, analizar el conflicto, proponer una solución, poner en práctica esa solución y confiar en que el Señor va a guiar ese proceso para solucionar el conflicto. Lo segundo es que la responsabilidad que tenemos en la comunidad nos ha sido otorgada por Dios y debemos cumplirla con diligencia y sin descuido. No podemos querer ni mucho menos hacer todas las cosas solos y sin ayuda. Dios capacita a su pueblo para que pueda hacer las diferentes tareas. Dios capacita a su pueblo y nos ha capacitado para que hagamos distintos y atendamos distintos frentes de trabajo. Todos nosotros hemos sido dotados de dones para hacerlo. Cada creyente está llamado y dotado a tiempo completo para ser ministro del Evangelio. Esto significa que la iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene una función propia. Amén. Cada miembro tiene una función propia. Y al margen de los problemas presentados aquí, la iglesia del Señor tiene que ser más atenta a las necesidades de los desfavorecidos, pues tenemos la tendencia a pasar por alto las necesidades de las personas más pobres e indefensas. Los conflictos siempre deben ser vistos como oportunidades para ver la mano del Señor y crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Y quiero volver a leer este punto, porque creo que es el más importante. Y quiero que quedemos con esta idea. ¿Cómo debemos ver los conflictos? Los conflictos son oportunidades que Dios nos da. Dios nos da una distinta oportunidad para ver su mano. Para ver su mano. O sea, los conflictos pueden ser oportunidades para ver la bendición de Dios. Porque en los conflictos nosotros somos mostrados tal cual somos. Pero también nos ayudan a confiar más en el Señor. Nos ayudan a crecer en la fe y en el conocimiento. ¿Cómo estamos viendo los conflictos? ¿Cómo los estamos atendiendo? Yo les invito, mis amados hermanos, a que entendamos que independientemente de la posición que tengamos en el conflicto que estemos enfrentando, sepamos cómo atenderlo. Y busquemos la ayuda y la guía de Dios. Busquemos el consejo de personas maduras en la fe para solucionar el conflicto y que sirvan como mediadores. En cualquiera que sea la situación. Eso no se limita al trabajo en la iglesia. Eso puede atenderse en cualquier parte, en cualquier conflicto. ¿Cómo estamos atendiendo los conflictos? Y yo quiero invitarles a que en esta mañana usted y yo inclinemos el rostro, cerremos los ojos y oremos a Dios. Y le roguemos al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría.